grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleurs bleues. On envoie des pneumatiques à fleurs bleues. Les dimanches sont poétiques, tout fleurs bleues. On se met du cosmétique París dans les cheveux. es su nuevo destino. Es lector de literatura hispanoamericana en el École Normale Supérieure de Saint-Cloud. Lleva consigo dos manuscritos, un poemario y una novela, El Vals de los Reptiles y Redoble por Rancas. Se publican el mismo año de 1970. El primero en México, el segundo finalista del Premio Internacional Planeta en Barcelona. La segunda de las novelas del ciclo, Historia de Garabombo el Invisible, también se publica en Barcelona en 1972. Manuel Scorza es ahora novelista, o mejor aún, poeta novelista. Su obra narrativa no puede leerse dejando de lado la perspectiva poética que de modo ineludible inunda todos y cada uno de sus capítulos. El resto del ciclo, La Guerra Silenciosa, lo componen El Jinete Insomne, Caracas, 1977. Cantar de Agapito Robles, Caracas, 1977. Y La Tumba del Relámpago, México, 1979. La poesía de Manuel. Poesía de amor y de emoción social. Pero complementario o paralelo a lo anterior, confesaré, partiendo de una pregunta. ¿Quién? Como si ya no fuera de Manuel Scorza, sino un patrimonio del ser humano. No ha recitado con voz transida y en las horas en que el amor parecía aletear sus alas de oro y ceniza sobre nuestras frentes, o sobre nuestras pobres almas estupefactas, o sea, a solas, o quizás en honda compañía, en comunión con alguien o abrazados a nosotros mismos. En uno de sus poemas dice, como a todas las muchachas del mundo, también a ella inventáronla con sus sueños, los hombres que la amaban, y yo la amaba. Pudo ser para otros un rostro que el viento del olvido borra cada instante. Pudo ser, pero yo la amaba. La última novela de Manuel Scorza, La danza inmóvil. Pone el ámbito de una revolución andina a un mundo cosmopolita y urbano centrado en París. Scorza describe París como un polo de atracción para la producción cultural y la organización revolucionaria internacional. La historia de París como capital literaria para intelectuales hispanoamericanos forma parte de la textura metacrítica de esta obra de Scorza. La danza inmóvil ataca el boom por la comercialización del libro que benefició a las capitales europeas y norteamericanas a expensas de la evolución intelectual y cultural local de América Latina. La danza inmóvil es un ejemplo de novela latinoamericana producida internacionalmente. Scorza revela el papel de París como parte de una red comercial de centros de publicación que se apropia de la narrativa latinoamericana. La novela satiriza con desdén la dependencia de los escritores con respecto a París, exponiendo sus mecanismos de control literario. La trama de la novela incluye la historia de su propia producción dentro de una metanarrativa innovadora que irónicamente critica la producción transnacional de una gran parte de la narrativa contemporánea latinoamericana. La novela tiene una estructura contrapuntística con 3 historias que alternan entre los capítulos y que tienen en París su referente imaginario común, el mundo editorial de París, introducido en la escena inicial de la novela. Configura la primera de estas 3 redes argumentales.
la negociación entre un novelista peruano y un editor parisino que tiene lugar en el célebre restaurante La Cupola. Se prolonga fragmentariamente a lo largo de la novela y ofrece el marco de las otras historias. L'Étoile d'Or, La Cupola, por lo tanto, es el lugar culminante, la altura máxima de París que emplaza al escritor en el umbral del éxito editorial y amoroso. Allí puede negociarse un contrato y allí también le saludarán las más hermosas mujeres. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Santiago y Marie Claire sienten en la fantasía del escritor que París es el único lugar donde uno puede experimentar el encanto de lo inesperado. La danza inmóvil, donde un cuadro del Louvre cobra vida momentáneamente. El narrador de la danza inmóvil critica la París que es vista como un ideal estético por cierta clase y por las normas culturales en Latinoamérica. Sin embargo, se resigna a la realidad del poder de París para manipular e influir elementos significantes en la formación del canon literario. De hecho, en su búsqueda de un contrato editorial para su novela en París, llega a aceptar los mismos factores de poder que destaca. Scorza publica su novela en Barcelona, implicándose en los mismos mecanismos culturales que denuncia en su obra. La danza inmóvil, irónicamente, ilustra el potencial de París como una presencia ibicua, como espacio representativo de la cultura occidental, en la concepción cultural latinoamericana de la estética adoptada por gran parte de las élites urbanas. No es solo la literatura francesa lo que designa la novela, sino París como axis mundi de la cultura elitista. Para Scorza, el Louvre, la Biblioteca Nacional, la música clásica europea, las etiquetas de los vinos, la cocina francesa y la arquitectura funcionan como signo de dicha cultura. París es el lugar del encuentro de los revolucionarios, los intelectuales izquierdistas, los artistas expatriados, así como el depósito de las formas canónicas del arte. Para Scorza, tanto el escenario andino como el europeo funcionan a varios niveles míticos. París ocupa una fantasía romántica y nostálgica que evoca asimismo las realidades comerciales del mundo editorial. Las escenas del Amazonas funcionan como ilustraciones de un exótico y turístico libro de viajes, junto a temas de carácter político, como la huida de los prisioneros o la organización de los movimientos revolucionarios. La novela de Scorza documenta al nivel de la ficción el cambio de imagen y papel de París, de capital de la inspiración literaria de los escritores a centro de legitimación cultural y éxito comercial. Aunque en los 5 tomos de la Guerra Silenciosa predominan escenas de locales andinas de la lucha revolucionaria campesina, en la danza inmóvil, Scorza experimenta con una narrativa que incorpora y problematiza la hegemonía de París y las capitales europeas en la producción cultural latinoamericana. La danza inmóvil desenmascara a París al exponer su control sobre la creación literaria. Scorza intercala en su discurso narrativo signos intertextuales de papel mediador y multifacético de París en la cultura latinoamericana. La novela considera y cuestiona su propia creación, producción, legitimación y distribución. La obra de Scorza ridiculiza la concepción de París que ha prevalecido en la conciencia cultural latinoamericana desde su independencia de España. Al salir de una experiencia colonial, los latinoamericanos transfirieron sus modelos y normas culturales de España a Francia y adoptaron París como la cita por excelencia para el enriquecimiento personal. La danza inmóvil
critica este control que París ha venido ejerciendo en las sensibilidades estéticas y en las estrategias publicitarias. El boom comercial de la ficción latinoamericana en los años 60 y 70 funciona como trasfondo económico y cultural de la novela de Scorza. Hernán Vidal identifica el boom como el auge de la orientación consumista en que el libro latinoamericano se convierte en mercancía de distribución y consumo masivos, sometido a sistemas de propaganda, promoción y comercialización similares a lo del cine, la televisión, la ropa de moda y los aparatos de uso casero. Es evidente que una parte importante de la narrativa latinoamericana todavía busca reconocimiento en París, tanto a nivel del canon intercontinental como interamericano. Hacia el final de la novela, un capítulo termina con Santiago, inclinado sobre la barandilla de uno de los puentes que cruzan el Sena, considerando la posibilidad del suicidio. Miró otra vez las aguas sucias del Sena. El capítulo siguiente comienza con Nicolás, que siente el amor por el río, acaricia el lomo de las aguas pardas, el poderoso flanco del río por donde su balsa desciende victoriosa. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Una calle de París, la Rue du Commandant Guibault, adquiere una doble significación al hacer referencia al ejército. Evoca títulos militares familiares a los rebeldes peruanos y a la historia francesa. En esta novela, Scorza critica el boom y más específicamente los literatos que han convertido a París en un eje central y motivador de su labor artística y observan a la América desde la Coupole, de Le Jardin des Plantes. De la misma forma en que ataca a aquellos que considera falsos intelectuales. Scorza critica el París que perpetúa esta trampa ilusoria. La danza inmóvil vacía a París de sus contenidos culturales idealizados. 2. La novela de Scorza problematiza la visión idealizada del escritor bohemio y romántico, reemplazado ahora por la nueva realidad sociológica en el mercado literario. El escritor profesional, que no es solo creador, sino también productor de su obra. La danza inmóvil degrada el París bohemio, convirtiendo el escenario romantizado en un centro comercial para las negociaciones literarias. La transformación de la narrativa latinoamericana en un bien de consumo, tanto si uno la detesta, la resiste o la ridiculiza, es tan real que es incluso ficcionalizada. Fleurs bleues, on envoie des pneumatiques à fleurs bleues. Les dimanches sont poétiques, tout fleurs bleues. On se met du cosmétique dans les cheveux. Oui, parbleu, pour fleurs bleues, on jure que l'on s'adore tous les deux. Et l'on jurerait encore si fleurs bleues ne vous plaquait ça, c'est vache pour un dragon, un moustache.